A continuación te quiero platicar las 5 preguntas que le debes hacer a tu cirujano bariatra el día que realice tu valoración de primera vez o tu valoración. En general, las cirugías bariátricas, pues todo el mundo ya las conoce. La realidad es que cada vez más personas están interesadas en este tema porque es una estrategia muy efectiva y muy segura a largo plazo para controlar la obesidad. Pero cuando muchos pacientes llegan a la consulta, pues en general no saben cómo estructurar bien las preguntas que le van a hacer a su cirujano. Y aquí efectivamente en este video quiero que tengas o te lleves a casa estas 5 preguntas que debes realizar. Podrás realizar otras 20, otras 30 dudas, resolver todas, pero sí recomiendo que al menos estas 5 preguntas deben ser de cajón, se deben realizar de manera rutinaria a tu cirujano. La pregunta número 1 es: doctor, ¿realmente soy candidato o candidata a esta cirugía? Y es buena pregunta porque hay pacientes que definitivamente no cumplen las características clínicas para realizarse una cirugía. Por ejemplo, muchos pacientes que padecen sobrepeso pero que no tienen obesidad no serían candidatos adecuados a realizarse estos procedimientos bariátricos. Probablemente sean candidatos a otras estrategias. Y otras estrategias van a ser muy efectivas para esa población que tiene sobrepeso pero que no tiene obesidad. Por ejemplo, alguien que pudiera tener un tema cardíaco muy avanzado, pues realmente se debe evaluar muy bien su caso para determinar si verdaderamente puede ser o no candidato o candidata a esta cirugía. Por eso es que es la primera pregunta que hay que hacerle a tu cirujano. La segunda pregunta es: ¿qué objetivos lograré, doctor? Me gusta el tema, doctor, he investigado, pero yo quisiera saber si en mi cuerpo específico lograré algo o qué lograré. Si es que lo lograré, ¿qué objetivos tendremos? En ocasiones los pacientes piensan que el objetivo bariátrico es meramente bajar de peso. Y sí, efectivamente, pues esa es nuestra área, lograr un peso saludable, pero no es el único objetivo ni el único resultado al cual nos dirigimos nosotros los cirujanos. Buscamos sí atacar el tema de la obesidad, pero también resolver o controlar las enfermedades relacionadas con la misma. Así es que debes preguntarle eso: doctor, ¿qué objetivos tendré en mi cuerpo específico? La tercera pregunta que hay que hacerle a todo cirujano, al cirujano que vayas tú, que tuviste la confianza de acercarte para ver si te puede hacer tu cirugía, es preguntarle: doctor, ¿qué riesgos tiene la cirugía para hacérmela y en mi cuerpo específico qué riesgos potenciales existen? Yo siempre les digo en abierto, la cirugía bariátrica de hecho es un procedimiento muy seguro y muy efectivo a mediano y a largo plazo, pero efectivamente no deja de ser una cirugía, como cualquier cirugía, incluyendo una cesárea, una cirugía de vesícula, una cirugía del apéndice, no está exenta de complicaciones potenciales. La realidad es que en la actualidad las complicaciones son muy infrecuentes. Sin embargo, sí es clave tener presente, incluso en esas infrecuentes complicaciones, doctor, ¿cuáles son? ¿Qué complicaciones son? Doctor, ¿me puede pasar algo malo? Doctor, ¿qué hacer para que yo mitigue ese potencial riesgo? Y obviamente, doctor, ¿en qué hospital me va a realizar mi cirugía? ¿El personal con el que usted trabaja está certificado y calificado para estas cirugías? O si eso no es posible, ¿cuánto riesgo tendré si no cumplo esas características? La cuarta pregunta es: ¿qué requiero antes de la cirugía? Es decir, doctor, que ya me decidí, me voy a hacer un procedimiento, ya tomé la decisión de operarme con usted, con su equipo quirúrgico, entiendo que el grupo en el cual usted se encuentra está certificado, el hospital es certificado, y ya decidí que sí me voy a realizar el procedimiento. Considero que me va a ayudar mucho para mi obesidad, pero efectivamente, ¿qué requiero hacer antes? Toda persona que se tiene o quiere hacerse un procedimiento bariátrico debe realizarse valoraciones antes de la cirugía, debe hacer una dieta preoperatoria, debe saber que cuando ya esté operado o operada la paciente va a tener que hacer una modificación de la alimentación, debe llevar una dieta el primer mes muy suave, muy líquida, los primeros 15 días, y gradualmente se irá progresando la dieta a una textura mayor. Ya pasando los meses, las porciones van a cambiar
Eso sí va a cambiar. Específicamente es lo que hay que hacer, tener el conocimiento de qué es lo que voy a hacer antes de la cirugía, qué conocimiento debo tener antes de operar. Y la quinta pregunta va muy de la mano de este proceso. Doctor, ¿qué cambios tendré que hacer una vez que yo ya esté operado u operada? Y es muy frecuente que los pacientes que acuden con nosotros tengan la idea de que, bueno, me hacen la cirugía y ya quedé, ya no debo hacer ningún cambio. No es así. Recordar, la cirugía bariátrica es una herramienta sumamente poderosa para tratar el tema de la obesidad. Aquí no hay duda de que es una estrategia adecuada y es una estrategia efectiva y segura. Eso no debe quedar la duda realmente, porque hay muchos estudios a nivel mundial. Pero sí debe saber la persona que el resultado bariátrico depende de dos cosas principalmente. De una buena cirugía, por supuesto, de que se realice de manera adecuada, pero también depende de un excelente paciente. Un paciente muy apegado al plan nutricional, un paciente que hace su actividad día a día, un paciente que sigue las indicaciones de manera apegada, un paciente motivado, un paciente obviamente en cierta medida disciplinado y estructurado para poder hacer estos cambios. Esto no hay que verlo como una barrera. Hemos tenido el caso de pacientes que nos comentan: doctor, yo veo muy difícil hacer esos cambios. Pero la realidad es que también les platico que el hecho de no hacer modificaciones en el estilo de vida puede acarrear muchas consecuencias negativas, específicamente en el tema de la salud. Pacientes que ya tienen la glucosa elevada, pacientes que tienen una carga genética para diabetes, para obesidad importante, pacientes con familiares directos que tuvieron un cáncer relacionado con la obesidad, pacientes que ya empiezan con algunos problemas propios de la obesidad, pues tendrían que hacer esos cambios haciéndose o no haciéndose la cirugía. Es por eso que vale la pena que la persona que acude a valorarse con un cirujano sepa de antemano qué va a cambiar, qué va a pasar después de mi procedimiento. Y además, esos cambios siempre debe saber la persona que van a servir para garantizar un muy buen resultado, y además el resultado que logre la persona pues se lo va a quedar por el largo periodo de tiempo. Es decir, se va a permanecer la persona con sus beneficios pues el mayor lapso posible, incluyendo, y me refiero a que pudiera lograr por el resto de su vida, si hace esos cambios, esos beneficios tan importantes por la cirugía bariátrica. Esas son las 5 preguntas que hay que hacerle a tu cirujano, y a mí como cirujano bariatra me va a encantar que me las realices en el consultorio, que directamente me hagas estas 5 preguntas. Yo soy el doctor Jesús Morales, cirujano general certificado y cirujano bariatra certificado.